Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a seguir hablando del capítulo tercero del Reino de Dios está en vosotros. La comprensión errónea del cristianismo por parte de los creyentes. Bueno, pues nos habíamos quedado en algunas de las cosas que Gottfried Arnold comenta en el escrito al cual Tolstói hace alusión, ¿no? Entre otras cosas, pues se nos dice que en los primeros tiempos del cristianismo no existían herejías, no existía la idea de que algunos fueran o pudieran ser herejes. No existían herejías, pues los hombres se juzgaban unos a los otros no por las palabras, sino por el corazón y por los actos. A someternos a las palabras, que es una herramienta para comunicarnos, y pensar que en ellas está la verdad, y la podemos expresar de manera específica, concreta y precisa. Al hacer eso estamos renunciando a nuestra auténtica identidad. Y es en esa auténtica identidad, en ese reino de Dios que está en nosotros, donde está todo lo que puede y todo lo que no puede ser expresado a través de las palabras. Por lo tanto, la herejía, verdaderamente, la única herejía está en esa renuncia a nuestra auténtica identidad, a nuestra auténtica naturaleza. Desde ella no concebimos la idea de herejía. Simplemente vemos hermanos y hermanas que aciertan o yerran y que aguardan una respuesta amorosa de nosotros. Simplemente eso podemos hacer, porque la justicia de Dios no es otra cosa que amor, que compartir amor. Esa es la justicia de Dios. La justicia de los hombres es una consecuencia de la negación de esa única y verdadera justicia, que es el amor. Y por lo tanto la justicia de los hombres no es otra cosa que venganza. Etiquetar a nuestros semejantes de herejes no es más que vengarnos, querer ver culpa en ellos, querer ver pecado, error. ¿Por qué? Porque en nosotros subyace el convencimiento de que somos culpables y que para ser inocentes tenemos que ver la culpa en nuestros semejantes. Esto que estoy diciendo es algo de la vida cotidiana, no solamente de aquellos años en los que una iglesia comenzó a perseguir y a ejecutar a los cristianos que consideraba que no estaban conformes con la doctrina cristiana. Obviamente lo que no está conforme y es evidente es privar de la vida a nuestros semejantes. Eso sí que es evidente que no está conforme con la doctrina cristiana. Bueno, como os comentaba, en los primeros tiempos del cristianismo, como nos comenta Gottfried Arnold, en los primeros tiempos del cristianismo no existían herejías, pues los hombres se juzgaban unos a los otros no por las palabras, sino por el corazón y por los actos. Por los frutos, por los actos, los conoceréis, nos decía Jesús. Habiendo plena libertad de expresar sus pensamientos sin recelo de ser acusados de herejía. Teníamos plena libertad, por eso en algún sentido estamos recuperando esa libertad que los cristianos primitivos disfrutaban. Porque daos cuenta que cuando comienzan a perseguirse a los que ejercen esa libertad es porque los perseguidores están tomados por el miedo y realmente no tienen fe alguna. Sus creencias son del mundo, han aprendido en el mundo su doctrina mundana. Piensan que el ser humano es malo por naturaleza, piensan que hay que controlarlo, reprimirlo, ponerle mandamientos represivos, opresivos, leyes de la justicia humana que lo controlen, fronteras para aislarlos de pueblos que puedan hacernos daño. Ya se mueven por el miedo, y una vez que te mueves por el miedo
no tienes conciencia de la riqueza, de los dones, de los talentos, de las capacidades, de todas tus potencialidades que están conformes con tu auténtica naturaleza. Bueno, pues nos comenta Tolstói, hace casi 2 siglos, ya en ese tiempo no se comprendía el significado de la palabra herejía. Lo que había sucedido es que una vez que esa iglesia dominante que se somete al Estado participa de la imposición de una doctrina concreta, persigue a todos los que no comulgan con esa doctrina, lo que sucede es que ya los ciudadanos, todos los cristianos, no les queda otra opción que delegar en esa institución opresiva que llaman iglesia, jerárquica, ese trabajo interior que Jesús nos anima que hagamos como cristianos. Entonces ya no tenemos criterios, ni opiniones, ni puntos de vista particulares, porque hay una iglesia opresiva que nos exige que no los tengamos. Y eso es de por sí, como os comentaba anteriormente, la única herejía. No que sea una herejía, es que simplemente es no cumplir con la doctrina de Cristo. Es distorsionarla por aquellos que están apegados por completo a las tentaciones, a los laberintos y a las exigencias de la vida mundana, entendida sin Dios, entendida sin el reconocimiento pleno de ese reino de Dios que está en nosotros. Donde existe la iglesia, nos dice Tolstói, debe existir la herejía. Ya esto lo comentábamos en el vídeo anterior. La herejía existe cuando hay 2 instituciones que se, como mínimo, que se erigen como iglesias únicas, como iglesia única. Por lo tanto, esa idea es respaldada en la negación de la otra iglesia, considerada como hereje. Ya no les mueve el amor. Nos juzgan con amor, como os comentaba, esa es la justicia de Dios, el amor. Y el amor nunca condena, el amor nunca castiga. El amor prende ese amor que está en el interior de todos. La iglesia es una sociedad de hombres. La iglesia es una sociedad mundana, inventada por los hombres, con la premisa del miedo, con la premisa de la necesidad de reprimir a nuestros semejantes, de querer ver culpa en ellos. Es una sociedad mundana que pretende poseer la verdad absoluta. ¿Por qué pretende poseer la verdad absoluta? Porque duda de que la posea, precisamente por eso. Entonces quiere reafirmarse a través de la violencia. Eso lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Aquel que duda de sí mismo quiere imponernos sus criterios a través de la virulencia o de la violencia, o de hablar más fuerte, más contundente. Piensa que ese tipo de actuación denota que la verdad está en él, cuando realmente lo que denota, lo que significa, es que esa persona que se expresa con tal virulencia no tiene fe en lo que él considera la verdad en absoluto, y por eso busca la aprobación de sus semejantes. No tiene fe en lo que él considera la verdad, que es no tener fe en sí mismo. Eso es y esto tiene que ver con la esencia de la doctrina cristiana. El reino de Dios está en ti. Por lo tanto, la no aceptación, el no reconocimiento de ese reino es un ataque hacia uno mismo, hacia sí mismo.
La Iglesia, nos decía Tolstói, es una sociedad de hombres que pretende poseer la verdad absoluta. La herejía es la opinión de aquellos que no reconocen la indiscutibilidad de esta verdad. La herejía es una manifestación del movimiento. Bueno, nos está dando Tolstói a entender que entonces, si la herejía es eso, ser hereje verdaderamente es ser libre, es tener voluntad de reconocer plenamente ese reino de Dios que está en nosotros y por lo tanto está en todos nuestros semejantes, en todos nuestros hermanos, en todas nuestras hermanas, en todo lo que está vivo. La herejía es una manifestación del movimiento, una revuelta contra la inercia de los principios de la Iglesia, una tentativa de concesión viva de la doctrina. Todos los pasos en dirección a la comprensión y a la realización de la doctrina fueron dados por herejes, curiosamente, porque la Iglesia jerárquica ya se ha constituido como algo estático, que no cumple por lo tanto esos 5 mandamientos de Jesús que nos animan a hacer ese trabajo interior de búsqueda permanente de la verdad, de la perfección, sino que por el contrario lo que busca es que esa vida estática se dé en todos los fieles y que deleguen en una supuesta jerarquía que ha sido elegida por Dios y que por lo tanto nosotros pues no tenemos capacidad alguna, porque el reino de Dios no está en nosotros. Eso es esa es la herejía paradójicamente que comete la jerarquía católica y otras jerarquías pseudo cristianas. Niega el poder en nosotros, niega el reino de Dios en nosotros, y ahí donde está el reino, ahí está el rey, ahí está Dios. Dios está en ti, sois dioses, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, porque la divinidad está en todos vosotros y solamente sois libres cuando aceptéis esa verdad. La verdad os hará libre, la verdad de que el reino de Dios está en vosotros. Lo que no sea la aceptación de esa verdad es desenvolvernos en apegos mundanos que ineludiblemente no van a llevar a otro sitio que sea a esa aceptación plena de la verdad. Por lo tanto, ¿por qué perder el tiempo en conflictos, en luchas, en deseos, en apegos? ¿Por qué perder el tiempo cuando aquí y ahora puedes elegir la eternidad? Porque la eternidad, la vida eterna, es la obra de Dios. La obra del hombre es la muerte. Esa es la obra del hombre. El hombre desde que nace aprende a morir. Va aprendiendo poco a poco y él mismo se suicida. La vida en el mundo es un suicidio continuo. Y todos aquellos que abandonan ese mundo en los últimos instantes toman conciencia de ello. Toman conciencia de que su vida en el mundo ha sido su obra. Y la muerte forma parte de esa obra, pero la obra de Dios es la vida eterna, por lo tanto, y la vida solo está en la eternidad. Es una ilusión que la vida empiece y termine, porque el hombre quiere ser como Dios y por eso inventa una vida que es ilusoria, y la propia muerte corrobora la ilusión de esa vida mundana. Bueno, pues nos comentaba Tolstói que todos aquellos que etiquetados como herejes son los que han dado pasos en dirección a la comprensión y a la realización de la doctrina. Tertuliano, Orígenes, San Agustín, Lutero, Hus, Savonarola, Chelchiki, el checo del cual hablábamos en el capítulo primero. También podemos citar a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa. En un principio fueron perseguidos, azotados, torturados, encarcelados. Luego, cuando la Iglesia vio que les convenía,
pues los utilizó para apuntalar su jerarquía opresiva, su poder opresivo, su poder mundano. Utilizó estas figuras porque vino que le venía como anillo al dedo. Pero si no hubiera encontrado esa conveniencia, pues posiblemente hubieran sido quemados en las hogueras, como eran quemados otros monjes, otras monjas, al igual que científicos, brujas y todos los que no comulgaban con ese poder opresivo de esa iglesia que desgraciadamente hoy en día aún sigue existiendo. Esa iglesia que, como nos recuerda León Tolstoy, por todas las sectas y otras iglesias cristianas es considerada como la gran ramera, ¿no?, de la cual se habla en el libro de la Revelación. No sé yo qué culpa tendrán esas señoritas que vulgarmente se llaman ramera con esa entidad mundana que ha cometido tantos crímenes, ¿no? Porque esas mujeres pues son también nuestras hermanas e igualmente aguardan una respuesta amorosa que les pueda llevar a la aceptación plena de su auténtica naturaleza, de ese reino de Dios que está en ellas. Lo que pasa es que la palabra ramera, puta y otras expresiones similares pues parece ser que están cargadas de una energía muy negativa y por eso está en bocas de hombres que quieren estigmatizar a las personas del sexo opuesto, de las cuales se espera que sean unos referentes morales, y en su cinismo el hombre, los hombres en su cinismo esperan que esas mujeres sean referentes morales cuando verdaderamente son nada más que nuestras hermanas, nuestros semejantes, ¿no? Si quieres un referente moral, sélo tú para ti mismo, sélo tú para ti mismo. No tiene por qué exigir de las mujeres lo que de ti mismo no exiges. El discípulo de Cristo, cuya doctrina consiste en la penetración progresiva del pensamiento evangélico, en su observancia cada vez mayor en el camino hacia la perfección, no puede afirmar por cuenta propia o por cuenta de otro, exactamente por ser discípulo de Cristo, no puede afirmar por cuenta propia o por cuenta de otro conocer por entero su doctrina. El auténtico discípulo de Cristo no puede afirmar que conoce plenamente su doctrina, porque estamos en camino de aprendizaje, en camino de aceptación, y esa es la condición del cristiano en el mundo. Menos aún puede afirmarlo en nombre de toda una asamblea. Si no puedo afirmar yo que conozco plenamente la doctrina cristiana, que la he asimilado plenamente, lógicamente menos puedo hacerlo en nombre de una asamblea, de una congregación, de una entidad mundana como cualquiera de esas iglesias. El discípulo de Cristo, bueno, esto es lo que acabo de leer. Sea cual sea el grado de comprensión y perfección que haya alcanzado, sea cual sea el grado de comprensión, de perfección, de aceptación plena de ese reino de Dios que está en nosotros, el discípulo de Cristo siempre siente la insuficiencia de su comprensión y de su observancia. Siempre sabe que hay que ir trabajando, hay que ir feliz y gozosamente en ese camino que nos conduce a la aceptación plena de nuestra vida eterna. A vivir en el mundo de una manera que no sea del mundo, porque es la manera que es propia de Dios, del reino de Dios. Es la manera a la cual nos anima Jesús a vivir en el mundo. La manera del amor, de la verdad, de la transparencia, de la autenticidad, de la divinidad.
Lógicamente, afirmar, nos dice Tolstoy, afirmar que estamos en posesión de la comprensión de toda la doctrina es una renuncia al espíritu de la propia doctrina. Esa es la paradoja. Afirmar que yo estoy en la posesión de la comprensión plena del espíritu de la doctrina es una renuncia que yo hago en mí mismo del espíritu de esa misma doctrina. Es un ataque a mí mismo. Por más extraño que pueda parecer, cada iglesia como iglesia siempre fue y no puede dejar de ser una institución, no solamente ajena a la doctrina de Cristo, sino hasta directamente opuesta a la doctrina de Cristo. Cada iglesia, por el simple hecho de ser iglesia, no solamente es ajena a la doctrina de Cristo, sino que se opone de manera virulenta a esa doctrina, porque está fundamentada en el miedo. Existe una iglesia porque existen unos poderes mundanos que hacen uso de ella. Y Jesús decía que su reino no es de este mundo. Su reino es ahí donde está el reino de Dios. Ese es el reino de Jesús. Ese es el reino de Cristo. Ese es el reino de la verdad. Y desde ese reino no hay miedo que nos impela, que nos anime a erigir iglesias mundanas. Porque la iglesia de Dios, como bien decía José Tissot, es la sociedad de los santos y de los ángeles. Y eso está en el reino de Dios, en el reino de Dios que está en ti. No es sin motivo, como os comentaba anteriormente, que la mayoría de las iglesias y sectas y congregaciones cristianas que eran consideradas como herejías, reconocieron y reconocen a esa iglesia, sea la ortodoxa, sea la romana, como esa gran pecadora profetizada por el Apocalipsis. No es sin motivo que la historia de la iglesia es la historia de las mayores crueldades y los peores errores. Afortunadamente, incluso ya desde los jerarcas de esa iglesia se reconoce eso, ¿no? Se reconoce todas esas crueldades que se cometieron con nuestros semejantes a lo largo de 2000 años. Entonces nos dice Tolstoy que las iglesias son instituciones anticristianas, por esto mismo que os comentaba anteriormente. No solo nada existe en común entre las iglesias y el cristianismo, excepto el nombre, sino que sus principios son absolutamente opuestos y hostiles. Las primeras, las iglesias, las jerarquías, representan el orgullo, la violencia, la sanción arbitraria, la inmovilidad y la muerte. Eso es lo que representa la iglesia mundana. El otro, el cristianismo, la doctrina cristiana, representa la humildad, la penitencia, la sumisión, el movimiento y la vida. El movimiento y la vida. La vida es movimiento. Todo está permanentemente en movimiento. Átomos, moléculas, células, planetas. Todo está permanentemente en movimiento. Un movimiento que responde a la armonía de la vida, como es evidente. No un movimiento caprichoso como aquel que no vive conforme a esa armonía, ¿no? Como podemos ver en los seres humanos, porque tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de fluir con la vida o la de negarnos a ese fluir. Y eso da noticia de que en nosotros está la libertad plena. El mal que vemos que cometen las personas da noticia, paradójicamente, de su libertad plena. Tienen miedo a esa libertad, por eso quiere que esa libertad les sea impuesta, controlada desde afuera, cuando es nuestro mayor tesoro.
es la libertad de Dios, del Dios que está en nosotros. Ese es nuestro mayor tesoro, porque esa es nuestra vida eterna. Y mientras que no aceptemos plenamente ese don maravilloso, la vida mundana que empieza, que se desarrolla, que enferma, que termina, que acaba, que desaparece, aparentará ser la única vida real, que es lo mismo que decir que la realidad es la muerte. Por eso el ateísmo, el dios de los ateos, como siempre decimos, es la muerte, porque ese concepto es la muerte lo que condiciona sus reflexiones, sus principios, sus valores, sus pensamientos, sus palabras y sus relaciones con sus semejantes. Aunque en todo lo que se da en el mundo subyace la conciencia del milagro de la vida eterna. En todo subyace la conciencia del milagro de la vida eterna, al cual tenemos que despertar inevitablemente. Nos comenta por lo tanto Tolstói que no se puede servir a estos dos señores. No podemos servir al Señor de la Iglesia, al Señor del orgullo, de la violencia, de la sanción arbitraria, de la inmovilidad, de la muerte, y al mismo tiempo servir al Señor de la humildad, de la penitencia, de la sumisión, del movimiento, de la vida eterna. Los servidores de las iglesias de todos los credos procuran, sobre todo en estos últimos tiempos, mostrarse como partidarios del progreso del cristianismo. Quieren corregir los abusos, tienen conciencia ya los integrantes de esas iglesias mundanas de todas las maldades, las crueldades, las injusticias que cometieron con sus semejantes, y tienen voluntad de trascender todos esos errores. Hacen concesiones, quieren corregir los abusos que se introdujeron en la iglesia y dicen que no se puede negar, debido a esos abusos, el propio principio de la iglesia cristiana. Aún así, siguen creyendo en que esa iglesia puede unir a todos en un solo todo y ser la intermediaria entre los hombres y Dios. El hecho de que precisamos de un intermediario es la idea de que precisemos de un intermediario ajeno a nosotros, exterior a nosotros, es justamente la idea contraria de que el reino de Dios está en nosotros. Justamente la idea contraria. Por eso es una herejía en realidad, por eso es estar en contra de la doctrina de Jesús, de la doctrina cristiana. No solo las iglesias nunca unieron a nadie, dice Tolstói, no solamente nunca unieron a nadie, sino que fueron siempre una de las principales causas del desacuerdo entre los hombres, del odio, de las guerras, de las inquisiciones, las masacres, etcétera, etcétera. No solo no nos han unido fraternalmente, sino que han sido la causa de todos esos conflictos que nos han enfrentado los unos a los otros. Nunca las iglesias sirvieron de intermediarias entre los hombres y Dios, porque Cristo reveló, dice Tolstói, reveló su doctrina directamente a cada hombre, porque en ti está el principio de la vida eterna, el reino de la verdad. En ti está Dios, y solo eres verdad en Dios. En el mundo no eres verdad, y la muerte te lo corrobora. Esto no significa que el miedo a la muerte deba ser lo que nos anime en nuestro camino espiritual, porque el miedo a la muerte forma parte también del mundo como la propia muerte. Por lo tanto, ningún elemento del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, puede derrotar a esas tinieblas. A las tinieblas las derrota la luz, no porque combata contra ellas, sino porque evidencia de que no son verdaderas, que la verdad está en la luz. De hecho, cuando es de noche siempre hay luz. Otra cosa es que nuestras pupilas no puedan percibirla, pero luz siempre hay luz en el mundo. Luz física, me refiero.
Nuestros ojos no ven los fotones que son esa luz física. Sin embargo, esos fotones nos posibilitan que nosotros veamos físicamente, paradójicamente. Fijaos como algo que no vemos posibilita que veamos. Y sin embargo dicen los supuestos escépticos que solamente quieren creer lo que ven. Pero si no ven esos fotones que son los que permiten que vean. Por eso esos escépticos son crédulos en realidad, porque dan crédito total a unos sentidos dependientes y que son la caricatura, la parodia de su sentir, de ese sentir que emana del reino de Dios que está en todos ellos. Bueno, como nos comentaba Tolstoy, estas iglesias introducen fórmulas muertas en lugar de Dios y lejos de mostrarlo a los hombres, lo ocultan. Las iglesias quieren ocultar a Dios a los hombres, porque consideran que los seres humanos somos malos por naturaleza y por lo tanto no somos dignos de Dios, no somos dignos de la bondad, de la belleza. Creen que son superiores, esos jerarcas de la iglesia creen que son superiores con los que no formamos parte de esas instituciones mundanas que llaman iglesias. Las iglesias han nacido de la ignorancia. Las iglesias no pueden evitar condenar a toda la justa comprensión de la doctrina. Están estáticamente apegadas a unos principios muertos y por lo tanto ineludiblemente van a atacar a cualquier justa comprensión de la doctrina. Pretenden esconderla, pero esto es imposible. Fijaos que no solo es imposible, sino que esas iglesias paradójicamente han llevado noticia de la doctrina cristiana a pesar de haberlo combatido inconscientemente a través de los siglos. Pretenden esconderla, pero esto es imposible, porque cada avance en el camino indicado por Cristo destruye el poder mundano de estas iglesias. Bueno, nos comenta Tolstoy que al oír los sermones, los hermosos sermones que nos dan los pastores, los sacerdotes, los jerarcas de esas iglesias, lógicamente dudamos que las iglesias hayan podido ser hostiles al cristianismo. Es imposible que hombres como Crisóstomo, Fenelón, Butler y otros predicadores del cristianismo sean hostiles a la doctrina cristiana. Estamos tentados a decir, las iglesias pudieron alejarse del cristianismo, pudieron cometer errores, pero no pueden ser hostiles. Sin embargo, al examinar el fruto para juzgar el árbol, como enseñó Jesús, al examinar el fruto para hacer un juicio del árbol, como Jesús nos enseñó, y al ver que los frutos son ruines, que la corrupción del cristianismo fue la consecuencia de sus actos, no podemos no reconocer que por mejores que hayan sido los hombres, ese pastor en concreto, ese sacerdote en concreto, por muy bueno que hayan sido, la obra de la iglesia para la cual ellos colaboraron no fue una obra verdaderamente cristiana. La bondad y el mérito de todos estos servidores de las iglesias fueron las virtudes de los hombres, no las virtudes de la obra a la que ellos servían. La bondad de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de San Agustín, de Fray Luis de León, son su bondad como seres humanos, la bondad de aquellos que reconocen el reino de Dios en sí mismo, no la bondad de las instituciones mundanas como la iglesia, a las cuales están obligados a pertenecer, porque de hecho si no pertenecieran en esos tiempos supondría cárcel, supondría tortura, supondría hoguera. Todos estos hombres y mujeres virtuosos eran buenos a pesar de sus servicios,
a una obra hostil al cristianismo. Eran buenos a pesar de pertenecer a esas iglesias, no porque pertenecieran a ellas. Y habrían sido aún mejores y más dignos, si hubieran tenido plenamente esa libertad de compartir la riqueza de ese reino de Dios reconocido en sí mismo, a través de sus obras, a través de sus palabras, si no hubieran sido reprimidos y mermados en esas capacidades, a través del imperativo de esa iglesia mundana. No obstante, lógicamente, no estamos obligados, aunque aparentemente se nos obligue. Precisamente por eso muchas de estas personas, muchos de estos cristianos sinceros, no reconocieron ese poder mundano de las iglesias opresivas y sufrieron el martirio, pero no porque quisieran sufrir el martirio, sino porque no se doblegaron ante ninguna exigencia mundana. Respondieron al mal de la manera que Jesús nos pide que hagamos, sin hacer uso de la violencia, amorosamente. Y si eso nos pone en el trance de perder incluso la vida mundana, nuestra vida en el mundo no es nuestra verdadera vida, por lo tanto no podemos querer conservarla. Eso no significa que la despreciemos, porque también es un don que Dios nos da, el poder comunicarnos los unos con los otros a través de estas herramientas que son nuestros cuerpos físicos y de los cuales también son las palabras que usamos para comunicarnos. Por lo tanto, el no identificarnos con ellas no significa despreciarlos. ¿Por qué hablar del pasado?, dice Tolstoy. ¿Por qué juzgar al pasado? Es lo que siempre pienso yo. ¿Por qué estar permanentemente mirando para el pasado? Y vale para nuestra vida personal como para nuestra vida global, para la historia común, que efectivamente hay que mirar para aprender. Todo lo que nos viene del pasado no es más que aprendizaje. Si es cosa que nos anime a la venganza, al rencor, al sufrimiento, al hacer daño a nuestros semejantes, pues entonces que no hemos comprendido la lección. ¿Por qué hablar del pasado? ¿Por qué juzgar el pasado que puede ser mal o poco conocido? Las iglesias, con sus principios y acciones, no son cosa del pasado. Las iglesias están hoy delante de nosotros, bendiciendo armas, colaborando con estados represores. Están hoy en día faltando a esos mandamientos que nos dio Jesús, porque saben que su continuidad depende de entregarse al poder de los estados, al poder de los ejércitos, al poder de las armas, al poder de la violencia. Por eso se someten a ellos para darle continuidad a esos edificios mundanos que son las jerarquías de las iglesias. ¿En qué consiste la acción de la Iglesia Ortodoxa rusa? Compuesta por un ejército de 500.000 de hombres, que son los clérigos que cuestan al pueblo decenas de millones. Habla Tolstoy lógicamente en los términos económicos monetarios de su época. La acción de esta iglesia consiste en infundir por todos los medios posibles en los 100 millones de hombres de esta nación rusa, que lógicamente ya son muchos más, las antiguas creencias que fueron una vez profesadas por hombres absolutamente extraños a nuestro pueblo, en las cuales nadie más cree, muchas veces ni aun aquellos cuya misión es protegerlas, aquellos que ni siquiera creen en lo que supuestamente están compartiendo, no tienen reparo en seguir compartiéndolo.
porque las iglesias ya se constituyen en algo muerto. Fijaos que se bautiza a los niños cuando nacen. ¿Por qué? Para que sepan ya que ellos están ya destinados a formar parte de esa institución mundana, que bendice armas, que bendice ejércitos, que bendice crímenes. Arraigar en el pueblo fórmulas del clero bizantino sobre la Trinidad, la Madre de Dios, sus sacramentos, su gracia, que lógicamente cuando no se tiene fe en el reino de Dios que está en nosotros, lo que se hace es tener esa fe falsa en dogmas fantasmagóricos que ni son buenos ni son malos, ni hay que combatirlos ni hay que aceptarlos, pero que ponen en evidencia esa falta de fe plena en el reino de Dios que está en nosotros, esa falta de voluntad de cumplir con los mandamientos que Jesús nos da en los evangelios, en el Sermón de la Montaña. Arraigar en el pueblo fórmulas del clero bizantino sobre la Trinidad, dogmas sobre la Madre de Dios, sacramento, gracia, que ningún sentido tiene, pero que para los hombres, ¿qué sentido tienen? ¿Qué sentido tiene en un mundo donde nos tratamos con violencia, con injusticia, con rencor, con crueldad, el creer en esos dogmas? No tiene absolutamente ninguno. Es un refugio para las personas crueles, para las personas malvadas, para las personas rencorosas, resentidas, que les mueve el miedo. Un refugio para pensar que hay algo de bueno en ellos, y ese algo de bueno es creer en dogmas fantasmagóricos. La otra parte de su acción es el apoyo, suministrado por la idolatría, en el sentido literal de la palabra. Veneración de las santas reliquias, de las santas imágenes y sacrificios que ellos se hacen para la obtención de la realización de los propios deseos. Al no aceptar esa doctrina cristiana tan sencilla, tan transparente, tan evidente, para que el que quiere aceptarla desde su propia comprensión, desde su propio entendimiento, como Tolstói lo hace. Tolstói nos demuestra que puede ser una persona cerebral, extremadamente racional, y aún así llegar a la comprensión de esta doctrina. Llegar a la comprensión, lógicamente no me estoy refiriendo a la comprensión plena de todo el mensaje cristiano, porque a la comprensión plena, como os comentaba anteriormente, no llegamos como seres humanos, porque solamente Dios tiene esa comprensión plena, que es algo infinito. Hablamos de algo infinito. ¿Por qué nos turba tanto la infinitud? ¿Por qué al ser humano, al que vive bajo la condición humana, porque la condición humana es una condición limitante, ¿por qué al ser humano, al que vive bajo la condición humana, le turba la infinitud? ¿Por qué? Porque quiere que todo acabe, quiere que todo muera, quiere que todo muera. Y así es como su subconsciente busca que la muerte corrobore la ilusión de la vida y el triunfo de la muerte. Entonces, como os comentaba, por eso nos turba desde nuestra condición humana la infinitud, y por eso debemos trascender esa turbación y aceptar plenamente que la infinitud de todo lo que es verdad es algo maravilloso, porque está conforme con la eternidad de tu vida. No hablaré de lo que dice y escribe el clero ruso, con una tintura de erudición y liberalismo, en las revistas religiosas, pero hablaré de lo que hace realmente el clero en la inmensa. Lógicamente aquí poco valor tiene lo que haga un monje que sea muy bueno, que se retire, que se aísle del mundo. Poco valor tiene. El valor, lo que tiene trascendencia social, es lo que dicen las personas en los templos, lo que dicen las personas en los medios de comunicación que llegan a todos, ¿no? Entonces, que haya un monje bueno, que viva como un eremita, eso lógicamente no es representativo de lo que verdaderamente son estas iglesias. Si además se les ha estado prohibiendo
que los fieles lean los escritos sagrados, los evangelios. Lógicamente, pues igual esas personas sencillas, el común de los fieles, no tienen acceso a esos escritos de estos monjes que puedan hacer a través de ese trabajo interior que puedan hacer algunos monjes o monjas y que comparten a través de sus escritos. Eso no nos llega a nosotros, por lo tanto no es lo representativo de esa iglesia opresora. Lo representativo es esa jerarquía aliada con el Estado, aliada con el ejército, aliada con las fuerzas mundanas. ¿Qué hace el clero? Vamos a hablar, dice Tolstói, de lo que hace el clero en la inmensa extensión de las tierras rusas, el país más grande del mundo, en medio de un pueblo de 100 millones de almas. ¿Qué enseña con insistencia al pueblo y en todas partes con el mismo celo? ¿Qué se exige de él en virtud de la supuesta fe cristiana? Desde el nacimiento del niño se enseña que es, aquí Tolstói habla un poco con ironía, ¿no? Desde el nacimiento del niño se enseña que es necesario hacer sobre el recién nacido y sobre la madre una plegaria para purificarlos. Eso ya es la doctrina fantasmagórica que sustituye a la doctrina de Cristo, que nos anima a reconocer el reino de Dios en nosotros y a llevar a cabo ese trabajo interior sin límites que es propio de todos los cristianos. Sin esa plegaria, aquella madre es impura. Sin esa agüita que se le echa sobre la cabeza del inocente recién nacido, ese niño no puede acceder al reino de los cielos, al reino de Dios. Eso dice la Iglesia. Sin esa agüita que se le echa sobre la cabeza al niño, ese niño no puede acceder al reino de Dios. Pero Jesús nos dice que el reino de Dios está en nosotros. ¿Cómo no vamos a poder acceder a él? Aquí nada más que en este punto, y no voy a hablar de los demás puntos de los cuales nos habla Tolstói. Si queréis verlo, pues adquirir el libro y leeroslo por vosotros mismos. Nada más que en ese hecho del bautismo, que se le impone al recién nacido, porque es la forma de someterlo a esa jerarquía, es la forma de decirle: eres un ser inferior, tú no eres como los sacerdotes, tú no eres como los obispos, tú no eres como los cardenales, eres un ser inferior, ignorante, que precisa de ese intermediario que somos nosotros. Por lo tanto, a pagar. Eso es, así se resumen el porqué del bautismo y el porqué del bautismo al recién nacido. Se exige de los padres, incluso con amenazas de castigos. Los clérigos, los poderes de la Iglesia amenazaban a esas familias más pobres que por algún motivo no querían bautizar a sus niños. Los amenazaban en cuanto pudieran, porque era la única iglesia oficial. Por eso estaban perseguidas también en el siglo XIX todas las demás congregaciones que se llamaban cristianas. Eran perseguidas por el Estado y eran perseguidas lógicamente por la Iglesia ortodoxa. Bueno, pues más o menos lo que Tolstói nos da a entender que lo que se hace con los fieles de esa religión ortodoxa y también con otras iglesias mundanas es inculcarles esa fe fantasmagórica en lo mundano. Ese becerro de oro, fe en el becerro de oro, que ya lo vemos en el Antiguo Testamento como Dios no lo aprueba, porque es la adoración que desde el mundo se hace al mundo. Y eso son las iglesias, adoración del mundo al mundo. Y ese es el sentido de todos esos dogmas, de todas esas apariciones fantasmagóricas, de esa virgen que llora sangre, todas esas cosas son la necesidad de querer ver algo más en el mundo. Eso es lo que significan, querer ver algo más en el mundo.
la necesidad que tenemos cuando no queremos ver ese reino de Dios que está en nosotros y que no precisa de nada más, que no precisa de milagro alguno, porque el propio milagro de la vida eterna es reconocido al reconocer plenamente ese reino de Dios que está en nosotros. No hay más milagro que la vida. La propia vida es un milagro. Y es el único bien. El bien de la vida es el único bien. Por lo tanto, conservarlo, expresar voluntad de conservarlo, es lo que está conforme con aquel que reconoce plenamente en sí ese bien de la vida eterna. Bueno, pues como comentaba Tolstói, nos habla aquí de los ritos y demás que se llevan a cabo en la Iglesia ortodoxa. Por el momento vamos a dejarlo aquí y ya en el próximo vídeo, si Dios quiere, daremos por término a este tercer capítulo del Reino de Dios está en vosotros. Muchas gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.